Welcome to my channel. 3 años después de que mi hijo murió, mi esposo me dejó por mi nuera. Ellos creyeron que habían sido muy listos. Hasta que reproduje ante el juez la grabación donde planeaban el accidente de mi hijo cuando aún estaba con vida. Estoy muy feliz de que estés aquí. Si estás viendo este video, dale like, suscríbete al canal y cuéntame desde dónde estás escuchando mi historia en los comentarios. Quiero saber hasta dónde han llegado nuestras historias. Ahora déjame volver atrás y contarte cómo una mujer de 64 años, nacida en el estado de Jalisco, terminó sentada en un juzgado en México, con pruebas capaces de destruir a 2 personas que alguna vez amé. Todo comenzó con el duelo. Ese tipo de dolor que te hace hacer cosas irracionales, como ordenar por enésima vez el cuarto de tu hijo fallecido. Mi hijo Miguel llevaba 3 años muerto, pero yo no era capaz de guardar sus cosas. Tal vez por eso estaba en su antiguo cuarto aquella tarde de marzo, cuando escuché voces abajo. La risa de mi esposo Roberto resonó por la casa, seguida de la risa suave y entrecortada de Sara. Mi nuera había empezado a venir con más frecuencia últimamente, siempre con la pequeña Emma, siempre con alguna excusa, que necesitaba ayuda con algo, que se sentía sola. Yo pensaba que seguía de luto por Miguel. Qué ingenua fui. Está empezando a sospechar, dijo Sara. Su voz subió por las escaleras con claridad cuando se movieron a la cocina, justo debajo del cuarto de Miguel. Me quedé paralizada. Tenía en las manos el viejo trofeo de béisbol de mi hijo, a medio camino entre la caja que llevaba meses empacando y desempacando. ¿Sospechar de qué?, respondió Roberto, con seguridad. Magdalena no sospecha nada. Está demasiado atrapada en su dolor para notar lo que pasa frente a sus narices. Las manos me empezaron a temblar. Dejé el trofeo con cuidado, temiendo que el más mínimo ruido me delatara. Sea lo que fuera esa conversación, necesitaba escucharla. Ya pasó más de 1 año desde que empezamos, dijo Sara. Roberto, ¿cuándo se lo vamos a decir? ¿Decirle qué? Mi corazón golpeaba tan fuerte que juré que podían oírlo desde abajo. Pronto, amor. Pero tenemos que ser inteligentes, contestó él. Magdalena tiene dinero, y voy a necesitar mi mitad de todo cuando nos divorciemos. La palabra divorcio me golpeó como un puñetazo. Me sujeté del escritorio de Miguel. Las piernas me fallaron. Roberto quería divorciarse de mí, por la esposa de mi hijo muerto. Pero entonces Sara dijo algo que me heló la sangre. Ojalá no tuviéramos que esperar tanto después de, ya sabes, lo que pasó con Miguel. Hubo un silencio. Acordamos esperar 3 años, dijo Roberto con voz baja. Apenas se cumplieron exactamente 3 años. Antes habría sido sospechoso. ¿Sospechoso? Miguel había muerto en un accidente automovilístico. ¿Qué tenía eso de sospechoso? Lo sé, pero aún no puedo creer que haya funcionado, dijo Sara. Cuando sugeriste lo de las líneas de freno, pensé que estabas loco. El mundo se me vino encima. Me aferré a la silla del escritorio para no caerme. ¿Líneas de freno? Era el plan perfecto, continuó Roberto, y pude oír el orgullo en su voz. Todos sabían que Miguel siempre trabajaba en ese viejo Mustang. Un pequeño corte en el lugar correcto y me tapé la boca para no gritar. Estaban hablando de la muerte de mi hijo como si hubiera sido un proyecto, como si lo hubieran planeado. A veces me pregunto si lo supo, dijo Sara, con una voz casi soñadora. En esos últimos segundos antes del choque, ¿crees que se dio cuenta de lo que estaba pasando? ¿Importa?, respondió Roberto, frío. Ya no está. Emma cree que su papá murió en un accidente, dijo Sara. Y ahora por fin podemos estar juntos. Todo salió exactamente como lo planeamos. Debí haber hecho algún ruido, porque la conversación se cortó de golpe. Escuché pasos, luego la puerta trasera abrirse y cerrarse. Sara se fue, seguramente llevándose a Emma. Me dejé caer en la silla del escritorio de Miguel, mirando las paredes llenas de sus logros escolares. Mi hijo, mi muchacho bueno, trabajador, noble. El que amaba ese Mustang más que nada. El que pasaba los fines de semana en el garaje ajustando piezas, hablando con Roberto de carburadores y compresión del motor. Roberto, que sabía exactamente qué línea de freno cortar. Sara, que se acostaba con mi esposo mientras aún estaba casada con mi hijo. Los dos, que asesinaron a Miguel
y luego esperaron 3 años para comenzar su nueva vida. Y yo, que lloré durante 3 años viviendo bajo el mismo techo que el asesino de mi hijo. Fue entonces cuando entendí que la conversación que acababa de escuchar sería su mayor error, porque lo que ellos no sabían era que, desde los robos del verano pasado, yo había estado grabando todo en esa casa. Después de que unos jóvenes entraran 2 veces a robar, mandé instalar un sistema de seguridad, cámaras y grabación de audio en cada habitación, activado por movimiento y voz. La empresa dijo que servía para seguros y protección. Roberto se quejó del costo, pero como viajaba tanto por trabajo, insistí. Es por mi tranquilidad, le dije. Si tan solo hubiera sabido cuánta tranquilidad me daría en realidad. Sentada en el cuarto de Miguel, comprendí que cada conversación entre Roberto y Sara durante los últimos más de un año estaba guardada ahí, incluida la que acababa de escuchar. Bajé al closet donde estaba el panel de control, con las manos temblando. La empresa me había enseñado cómo acceder a las grabaciones, aunque nunca antes lo había hecho. Me tomó 3 intentos recordar la contraseña. El cumpleaños de Miguel. Ahí estaban los archivos, organizados por fecha y habitación. Retrocedí hasta el 15 de marzo, apenas 20 minutos atrás. Audio de cocina. 3:47 de la tarde. Presioné reproducir. Sus voces llenaron el pequeño espacio, claras, precisas, innegables. Cada palabra sobre las líneas de freno, sobre esperar 3 años, sobre los últimos momentos de Miguel. Escuché todo 2 veces, con lágrimas corriendo por mi rostro. Pero no me detuve ahí. Si llevaban más de un año planeándolo, tenía que haber más. Encontré la primera grabación de ellos juntos el 3 de agosto de 2023, apenas 2 meses después de que Roberto empezó a trabajar hasta tarde. ¿Estás sospechando? Roberto decía a Sara, agitada. Ayer me preguntó por qué vengo tanto cuando él está trabajando. Miguel no es tonto, respondió Roberto, pero te ama. Eso lo ciega ante lo que no quiere ver. Avancé decenas de grabaciones, palabras de amor, planes de encuentros secretos, conversaciones sobre la póliza de seguro de vida de Miguel, por un valor de el equivalente a varios millones de pesos mexicanos, y luego, el 18 de enero de 2024, encontré la conversación que me congeló la sangre. No podemos seguir así para siempre, dijo Sara. ¿Y si se entera? ¿Y si se divorcia de mí? Lo perderé todo. No lo hará, respondió Roberto. Miguel no es así. Él intentaría arreglarlo, ir a terapia, luchar por su matrimonio. A menos que... preguntó Sara. ¿A menos que qué? A menos que él no estuviera aquí para luchar. El silencio se alargó tanto que pensé que la grabación se había detenido. Entonces, Sara habló, apenas en un susurro. ¿Estás insinuando lo que creo que estás insinuando? Estoy diciendo que los accidentes pasan, Sara, sobre todo con personas que pasan mucho tiempo debajo de los autos. ¿Mi hijo? Estaban planeando asesinar a mi hijo, y lo hablaban como si estuvieran decidiendo qué cenar esa noche. Me quedé sentada en ese closet durante 2 horas, documentando cada conversación relevante. Las grabaciones dibujaban el retrato de una relación clandestina de más de un año, que había escalado hasta el asesinato en el momento en que se dieron cuenta de que Miguel empezaba a sospechar. Pero lo peor no fue la traición ni siquiera el plan para matarlo. Lo más insoportable fue escuchar lo poco que les importaba el dolor que estaban causando. En una grabación de febrero, Sara incluso se rió mientras describía cómo había llorado en el funeral de Miguel. Debería ganar un premio, Ariel dijo. Actué perfecto. Roberto soltó una risa baja. Fuiste muy convincente. Incluso Magdalena te abrazó y te dijo lo feliz que estaba de que Miguel hubiera encontrado a alguien que lo amara tanto. Recordé ese momento con una claridad devastadora. Yo, de pie en el panteón, sosteniendo a Sara mientras sollozaba, pensando lo afortunado que había sido mi hijo por tener una esposa que lo amara de esa manera. Incluso le había dicho que era como la hija que nunca tuve. Para las 6 de la tarde, ya había reunido más de 3 horas de grabaciones, desde agosto de 2023 hasta esa misma tarde. Pruebas suficientes para demostrar asesinato premeditado y conspiración, suficientes para destruirlos a los dos. Pero no llamé a la policía. Todavía no. Porque antes quería que supieran que yo sabía. Quería ver sus rostros cuando entendieran que su plan perfecto estaba a punto de convertirse en su caída perfecta.
Y quería hacerlo de una manera que los hiciera sufrir como Miguel había sufrido, como yo había sufrido, como ellos estaban a punto de sufrir. Lo que no sabían de mí era esto. No había pasado 40 años casada con un investigador de seguros sin aprender algo sobre pruebas y sobre paciencia. Durante las siguientes 2 semanas, me convertí en una actriz digna del teatro más grande. Continué mi rutina diaria exactamente igual. Café por la mañana, jardinería por la tarde, noticias por la noche con Roberto. Cocinaba todas las noches. Le preguntaba por su día. Incluso ayudaba a Sara con Emma cuando me llamaba. La única diferencia era que ahora grababa todo de manera intencional, provocándolos para que hablaran más. Mencionaba cuánto extrañaba a Miguel, cuánto deseaba saber qué había ocurrido realmente aquella noche. Sara me consolaba con sus mentiras. Roberto me daba palmaditas en el hombro y hablaba de aceptar lo que no podemos cambiar. Cada gesto de falsa compasión era como otro clavo en su ataúd. Durante esas 2 semanas, también hice mi tarea. Llamé a mi sobrino Daniel, abogado penalista en la Ciudad de México. Le dije que estaba pensando en actualizar mi testamento y que quería entender algunos conceptos legales sobre pruebas y grabaciones. Tía Magdalena me dijo, grabar conversaciones dentro de tu propia casa es completamente legal en México, mientras una de las partes consienta. Y como tú vives ahí, siempre eres parte consentidora. Perfecto. También investigué el informe policial original del accidente de Miguel. El agente había anotado que la falla de frenos era compatible con el desgaste normal de un vehículo de esa antigüedad. No se consideró necesaria una investigación adicional. Claro que no. ¿Quién iba a sospechar que un padrastro amoroso y una viuda en duelo habían conspirado para asesinar a su propio hijo y esposo? Pero lo más interesante que descubrí fue sobre el seguro de vida. Sara lo había cobrado 6 meses después de la muerte de Miguel, algo completamente normal. Lo que no era normal era que parte de ese dinero se había usado para pagar deudas que yo nunca supe que Miguel tenía. Deudas que, según mi investigación, habían sido originalmente de Roberto. Deudas de juego que terminaron transferidas al nombre de mi hijo. La red de engaños era mucho más profunda de lo que había imaginado. El 30 de marzo, exactamente 2 semanas después de haber escuchado aquella conversación, decidí que era momento de cerrar la trampa. Los invité a ambos a cenar un domingo, algo que había hecho cada vez menos desde que Roberto comenzó a trabajar hasta tarde. Sara llegó primero con Emma, quien corrió de inmediato a abrazar mis piernas. Mi nieta era la única persona verdaderamente inocente en todo esto, y el corazón se me rompía al pensar en lo que tendría que enfrentar cuando la verdad saliera a la luz. Abuelita Magdalena, ¿podemos hacer galletas?, preguntó Emma, con los ojos brillantes. Claro que sí, corazón, le dije, besándole la cabeza. Pero primero ve a jugar a la sala mientras tu mamá y yo platicamos un poco. Sara se sentó a la mesa de la cocina, más relajada de lo que la había visto en meses. ¿Sabes, Magdalena?, dijo. He estado pensando que quizá ya es hora de que Roberto y yo empecemos a pasar más tiempo juntos abiertamente. Como amigos, claro. Apoyándonos en el duelo. La audacia de esa mujer. Estaba preparando el terreno para su relación pública mientras se sentaba en la casa donde había planeado el asesinato de mi hijo. Suena maravilloso, querida, respondí, poniendo el agua para el té. El duelo puede ser muy solitario. Es bueno tener a alguien que entienda lo que estás viviendo. Exacto, dijo ella sonriendo. Roberto ha sido un gran apoyo. A veces pienso que Miguel estaría feliz sabiendo que nos cuidamos el uno al otro. Me giré para que no viera mi expresión. Miguel estaría feliz. El hijo al que ella había asesinado estaría feliz de que su viuda se acostara con su padrastro. Roberto llegó justo cuando servía el té. Me besó la mejilla como siempre. Preguntó por mi semana como siempre. Jugó con Emma como siempre. La imagen perfecta de un padrastro y abuelo en duelo. Cenamos carne al horno con todos los acompañamientos. Emma hablaba sin parar del kinder y del cumpleaños de una amiga. Sara comentó cosas de su trabajo en la oficina inmobiliaria. Roberto habló de un asunto que estaba llevando. Una cena familiar normal, excepto porque yo estaba sentada frente a los asesinos de mi hijo. Cuando Emma se fue a ver caricaturas a la sala, saqué el postre, el pastel de chocolate favorito de Miguel. Pensé que sería bonito honrar su memoria, dije. Los ojos de Sara se llenaron de lágrimas falsas.
¡Qué detalle tan hermoso, Magdalena! A él le habría encantado. Sí, respondí, probando un bocado. Creo que le habría gustado tanto como habría querido saber la verdad sobre lo que le pasó. El ambiente cambió. El tenedor de Roberto se quedó suspendido a medio camino. La sonrisa de Sara se tensó apenas. ¿A qué te refieres?, preguntó Roberto con cautela. Me levanté y caminé hacia la barra de la cocina, donde había colocado una pequeña grabadora digital. Con una lentitud deliberada, presioné reproducir. Sus propias voces llenaron el comedor. Cuando sugeriste lo de las líneas de freno, pensé que estabas loco. Era el plan perfecto. Un pequeño corte en el lugar correcto y... Sara se puso pálida como la cal. El rostro de Roberto se endureció en algo frío y peligroso. «Apágalo», dijo en voz baja. En lugar de eso, dejé que siguiera 30 segundos más, hasta llegar a la parte donde hablaban de los últimos momentos de Miguel. Entonces presioné detener. 23 grabaciones, dije con calma, volviendo a sentarme. Abarcan más de un año. Cada detalle de su relación, su planeación y la ejecución del asesinato de mi hijo. El silencio entre nosotros se estiró como un cable con corriente viva. Debiste haber visto sus caras. Sara parecía a punto de vomitar. ¿Y Roberto? Bueno, Roberto parecía estar calculando qué tan rápido podía llegar hasta mí y destruir esa grabadora. Magdalena dijo lentamente, con ese tono razonable que usaba cuando intentaba convencer a alguien de algo que no quería creer. Creo que malinterpretaste lo que escuchaste. Casi me reí. Incluso atrapado con las manos en la masa, seguía intentando manipularme. «Ah, ¿sí?», respondí. Tomé la grabadora y la sostuve como si fuera lo más valioso del mundo, que en ese momento lo era. Entonces, cuando Sara dijo, «Cuando sugeriste lo de las líneas de freno, pensé que estabas loco». ¿De qué estaba hablando exactamente? Sara finalmente encontró la voz. «Magdalena, por favor, solo escucha». «Oh, he estado escuchando, querida. Durante más de un año, al parecer». Hice una pausa. «¿Sabías que mientras ustedes planeaban el asesinato de mi hijo en mi cocina, yo estaba arriba revisando sus cosas? Tratando de decidir qué conservar y qué regalar, porque mi dolor era tan grande que apenas podía funcionar». El color se le fue del rostro a Sara, aún más, si eso era posible. «¿Quieres saber la parte realmente enfermiza?», continué, sorprendida de lo firme que sonaba mi voz. «En verdad sentía lástima por ti, Sara. Pensé que estabas luchando por salir adelante como madre soltera. Cuidé a Emma. Te ayudé con los pagos de tu auto. Te llevé comida». «Magdalena», empezó Roberto. «No he terminado». El acero en mi voz lo detuvo en seco. «Te abracé mientras llorabas en el funeral de mi hijo, Sara. Te dije que eras como la hija que nunca tuve. Te vi consolar a Emma cuando preguntaba dónde estaba su papá, y pensé que eras una madre maravillosa, ayudándola a atravesar una tragedia así». Sara comenzó a llorar, pero estas no eran las lágrimas falsas de antes. Eran lágrimas de miedo. «¿Y tú?», me giré hacia Roberto. «Tú te sentaste conmigo incontables noches cuando no podía dormir, cuando el dolor me estaba devorando por dentro. Me sostenías mientras lloraba y me decías que Miguel no querría que me culpara por no haber visto las señales de que algo estaba mal con su auto». La mandíbula de Roberto se tensó. «¿No entiendes toda la situación?». «¿No la entiendo?». Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando el garaje donde Miguel solía trabajar en su Mustang, donde Roberto lo había saboteado. «Lo que entiendo es que mi hijo empezó a sospechar de las visitas constantes de su esposa a su padrastro. Lo que entiendo es que, en lugar de terminar la relación, ustedes decidieron que el asesinato era la mejor opción». «No debía pasar así», susurró Sara. Me giré de golpe. «Ah, entonces había una mejor manera de asesinar a mi hijo. Por favor, ilumíname». «Nunca quisimos que nadie saliera herido», continuó ella, atropellando las palabras. «Solo nos enamoramos». Y como Miguel nunca lo habría entendido, lo mataron. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como la hoja de un verdugo. «Fue un accidente», la voz de Sara subió casi hasta la histeria. «Solo queríamos que tuviera un pequeño accidente. Algo que lo dejara en el hospital por un tiempo, para darnos espacio y pensar qué hacer». «¿Un pequeño accidente?», la miré, incrédula. «Cortaron la línea de freno, Sara.
en una carretera de montaña. ¿Qué creían que iba a pasar? Roberto se levantó de golpe, su silla raspando el piso. Esta conversación se terminó. No puedes probar nada. Sonreí entonces. Probablemente, la primera sonrisa genuina que había tenido en 3 años. ¿No puedo? Ya hice copias, Roberto. Varias copias. ¿Y mi sobrino Daniel? ¿Lo recuerdas? El abogado penalista. Ha revisado todo con mucho cuidado. El cuarto quedó en un silencio absoluto, roto solo por el sonido de las caricaturas de Emma en la sala. ¿Qué quieres? La voz de Roberto sonó plana, derrotada. ¿Qué quiero? Dejé la grabadora con cuidado sobre la mesa. Quiero a mi hijo de vuelta. Quiero recuperar los últimos 3 años de dolor, culpa y agonía. Quiero deshacer el momento en que abracé a Sara en el funeral de Miguel y le dije que era familia. Hice una pausa, dejando que eso calara. Como no puedo tener nada de eso, me conformaré con justicia. Magdalena, por favor, suplicó Sara. Piensa en Emma. Piensa en lo que esto le va a hacer. Eso fue lo peor que pudo haber dicho. Lo absolutamente peor. Debiste pensar en Emma antes de asesinar a su padre. Mi voz habría podido congelar el fuego. Debiste pensar en cómo crecería sin él, en las preguntas sobre su papá a las que tendrías que mentirle el resto de su vida. Tomé mi teléfono y comencé a marcar. ¿A quién estás llamando?, exigió Roberto. Al detective Morales. Creo que él llevó originalmente el caso de Miguel. Y creo que le va a interesar mucho nueva evidencia que acaba de salir a la luz. Roberto se lanzó hacia mi teléfono, pero fui más rápida de lo que esperaba. Para una mujer de 64 años, el dolor y la rabia son excelentes motivadores. No lo hagas, le advertí, manteniendo el teléfono fuera de su alcance. Emma está a unos 3 metros en la sala. ¿De verdad quieres que vea a su abuelo agredir a su abuela? La mirada en sus ojos me dijo que sí. Probablemente sí quería, pero se detuvo. Terminé de marcar y esperé a que el detective contestara. Cuando lo hizo, dije las palabras que había ensayado durante 2 semanas. Detective Morales, habla Magdalena. Tengo nueva evidencia sobre la muerte de mi hijo Miguel. Evidencia que prueba que fue asesinado. El silencio en mi cocina era ensordecedor, pero desde la sala podía escuchar a Emma riendo con sus caricaturas, completamente ajena a que su mundo estaba a punto de cambiar para siempre, igual que el mío había cambiado 3 años atrás. El detective Morales llegó 30 minutos después, acompañado de otro agente y un técnico para recoger las grabaciones. Ya había enviado a Emma a casa con Sara antes de que llegaran. La niña no tenía por qué ver a su madre y a su padrastro siendo interrogados por el asesinato de su padre. Sara apenas podía hablar mientras recogía las cosas de Emma. Magdalena, por favor, te lo ruego, tiene que haber otra manera, la había respondí. Se llamaba no asesinar a mi hijo. Roberto, en cambio, había pasado a modo de control de daños. Nunca podrán probar la intención, me dijo, mientras esperábamos a la policía. Las conversaciones pueden sacarse de contexto. Un buen abogado va a despedazar esto. Ya veremos, fue todo lo que dije. Ahora, mientras observaba al detective Morales escuchar las grabaciones con una expresión cada vez más oscura, sentí algo que no había experimentado en 3 años. Esperanza. Señora Magdalena, dijo después de escuchar apenas la primera grabación, necesito hacerle algunas preguntas sobre estos archivos de audio. ¿Cuándo se hicieron? ¿Han sido alterados de alguna manera? ¿Desde cuándo tiene acceso a esta evidencia? Respondí todo con honestidad. Las grabaciones fueron hechas por un sistema de seguridad instalado después de varios robos. No habían sido alteradas en absoluto. Las descubrí hace 2 semanas y desde entonces había estado reuniendo pruebas. ¿Por qué no nos llamó de inmediato cuando encontró la primera grabación?, preguntó el otro agente. Lo miré directo a los ojos, porque quería asegurarme de tener pruebas suficientes para que fueran condenados. Una sola conversación se puede explicar de muchas formas. 23 conversaciones que detallan desde la planeación hasta la ejecución y las discusiones sobre los últimos momentos de mi hijo son mucho más difíciles de descartar. El detective Morales tomaba notas rápidamente. Vamos a necesitar revisar su sistema de seguridad, entrevistarla formalmente y comenzar el proceso para presentar cargos. Esto ya es una investigación por homicidio.
Investigación por homicidio. 3 años tarde. Pero por fin, mi hijo iba a tener justicia. Durante la semana siguiente, mi casa volvió a convertirse en una escena del crimen. La primera vez había sido cuando Miguel murió, con detectives, haciendo preguntas rutinarias sobre su estado de ánimo y su comportamiento reciente. Esta vez, lo estaban tratando como lo que realmente era: un asesinato. Las grabaciones fueron autenticadas por peritos forenses. El técnico de audio confirmó que no habían sido manipuladas. Un especialista en reconocimiento de voz verificó que las voces pertenecían a Roberto y a Sara. Lo más importante fue que un mecánico examinó lo que quedaba del Mustang de Miguel, que había permanecido todo ese tiempo en el corralón. Con una revisión más minuciosa, encontró evidencia de manipulación deliberada en las líneas de freno, cortes demasiado limpios y colocados con demasiada precisión para ser resultado del desgaste normal. La investigación original fue de rutina, me explicó el detective Morales en una de nuestras reuniones. Accidente de un solo vehículo, sin testigos, sin indicios de delito. La falla de frenos parecía consistente con un auto de 15 años, que era trabajado con frecuencia. Nadie tenía motivos para sospechar un asesinato, pero ahora sí los tenemos. Continuó. Ahora contamos con evidencia suficiente para proceder por homicidio calificado y conspiración. Mis grabaciones establecían premeditación, motivo y método. La evidencia física del automóvil respaldaba las confesiones grabadas. Sara fue arrestada primero, en su oficina, frente a todos sus compañeros de trabajo. Después supe que se desplomó y tuvieron que sacarla cargando. Roberto fue detenido en su despacho esa misma tarde. La noticia cayó sobre nuestro pequeño municipio como una bomba. El periódico local llevó la historia en primera plana. Reabren investigación por asesinato tras descubrirse nuevas pruebas. En pocos días, reporteros comenzaron a llamarme para pedirme entrevistas sobre cómo había descubierto la verdad. Las rechacé todas. Esto no se trataba de fama ni de atención. Esto era por Miguel. Las llamadas que sí atendí fueron de amigos y vecinos, expresando sorpresa y apoyo. Mi hermana viajó desde otro estado solo para sentarse conmigo. El grupo de la iglesia llevó suficiente comida como para alimentar a un batallón entero. La llamada más difícil fue la de la madre de Sara, Linda. Magdalena me dijo, con la voz rota: no sé qué decir. No puedo creer que Sara haya hecho algo así. Sabía que no era feliz en su matrimonio, pero nunca imaginé. Yo tampoco, le respondí con sinceridad. Si hubiera sospechado algo, habría advertido a Miguel. ¿Qué va a pasar con Emma?, preguntó. Podía oírla llorar. Esa era la pregunta que me mantenía despierta por las noches. Emma tenía 5 años. Su padre estaba muerto, asesinado por su madre y su padrastro. Su madre enfrentaba una posible cadena perpetua. Y yo, su abuela, era quien había aportado las pruebas para condenarla. ¿Qué tipo de vida le esperaba a esa niña? No lo sé, admití. Pero sé que Miguel querría que estuviera cuidada, protegida y amada. Sara va a decir que haces esto por venganza, me advirtió Linda. Que nunca te agradó y que estás usando esto para dañarla. Guardé silencio por un largo momento. Tal vez hay algo de venganza, dije al final. No voy a fingir que no quiero que paguen por lo que hicieron. Pero sobre todo, Linda, quiero que salga la verdad. Miguel se merece al menos eso. 3 semanas después de los arrestos, yo estaba sentada en mi cocina, la misma cocina donde había escuchado sus confesiones cuando me llamó mi abogado. Magdalena, hay un avance. El abogado de Sara quiere reunirse. Está considerando un acuerdo. ¿Qué tipo de acuerdo? Testificar contra Roberto a cambio de una condena reducida. Admitir su participación, pero afirmar que Roberto la manipuló, que el asesinato fue idea de él y que ella actuó bajo presión. No me sorprendió. Sara siempre había sido buena para hacerse la víctima. ¿Qué significa eso para el caso? Que casi con seguridad obtendremos condenas contra ambos. La pregunta es si estás de acuerdo con que Sara cumpla 25 años en prisión en lugar de cadena perpetua. Miré alrededor de mi cocina. La mesa donde Miguel hacía su tarea. La encimera donde preparaba hot cakes para Emma cuando venían de visita. La ventana que daba al garaje, donde había pasado tantas horas felices trabajando en ese maldito Mustang. 25 años.
Sara tendría 53 años cuando saliera. Ella tendría una vida después de la prisión. Miguel seguiría muerto. Pero Emma tendría la posibilidad de volver a ver a su madre algún día. Y tal vez, solo tal vez, esa niña merecía esa oportunidad. Diles que lo voy a considerar, respondí. Pero primero quiero escuchar exactamente qué está dispuesta a admitir, porque alguna justicia es mejor que ninguna. Y por fin empezaba a comprender que este caso no se trataba solo de castigar a Roberto y a Sara. Se trataba de asegurarme de que Emma creciera conociendo la verdad sobre su padre, sabiendo que fue amado, sabiendo que alguien luchó por él, aunque hubiera tomado 3 años. La reunión para el acuerdo se llevó a cabo en la oficina de la Fiscalía, una mañana gris de octubre. Exactamente 3 años, al día, después de que Miguel murió. No sé si fue coincidencia o si alguien tuvo un sentido retorcido de la justicia poética. Sara entró con un uniforme naranja y esposas, sin parecerse en nada a la segura agente inmobiliaria que solía sentarse en la mesa de mi cocina. La prisión la había envejecido. Tenía el cabello sucio, el rostro pálido y demacrado. Cuando me vio, comenzó a llorar de inmediato. Magdalena, lo siento mucho. Sé que nunca me perdonarás, pero necesito que sepas cuánto lo siento. No dije nada. Yo estaba ahí para escuchar, no para absolver. Su abogada, una mujer elegante de unos 40 años, extendió varios documentos sobre la mesa. Señora Magdalena, mi clienta está dispuesta a hacer una confesión completa a cambio de una sentencia de 25 años, con posibilidad de libertad condicional. Testificará contra el señor Roberto y proporcionará detalles sobre la planeación y ejecución del crimen. El fiscal, Jaime Hernández, asintió. Sara, necesito que le digas a la señora Magdalena, con tus propias palabras, exactamente qué estás admitiendo. Sara me miró con los ojos enrojecidos. Tuve una relación con Roberto a partir de julio de 2023. Miguel empezó a sospechar, a preguntarme por qué iba tanto a tu casa, por qué era tan reservada con mi teléfono. Roberto y yo hablamos de terminarlo, pero estábamos enamorados. Su voz se quebró en la palabra enamorados, y sentí náuseas subir por mi garganta. Amor. Así llamaba a lo que mató a mi hijo. Continúa, la instó el fiscal. En enero, Roberto sugirió que, si Miguel no estaba, podríamos estar juntos abiertamente. Al principio pensé que solo hablaba, pero luego empezó a investigar las rutinas de Miguel, el mantenimiento de su auto. Sabía que Miguel siempre trabajaba solo en el Mustang, en el garaje. ¿Qué propuso exactamente Roberto?, preguntó el fiscal. Sara cerró los ojos. Dijo que las líneas de freno eran fáciles de acceder y cortar, que si lo hacíamos justo antes de que Miguel manejara hacia su partida mensual de póker en la zona de montaña, en esa carretera llena de curvas, parecería un accidente. Apreté con fuerza los brazos de la silla. Habían planeado incluso el camino exacto donde mi hijo moriría. ¿Aceptaste ese plan?, preguntó el fiscal. No quería, susurró Sara. Pero Roberto dijo que Miguel nunca me daría el divorcio, que pelearía por la custodia de Emma, que yo lo perdería todo. Hizo que sonara como la única salida. ¿Pero aceptaste? Sí. La palabra apenas se oyó. ¿Cuál fue tu papel específico en el asesinato de Miguel? Sara ya estaba sollozando. Yo debía mantener a Miguel distraído mientras Roberto trabajaba en el auto. La noche anterior a su partida de póker, provoqué una pelea por dinero. Lo acusé de gastar demasiado en piezas del coche. Mientras discutíamos dentro de la casa, Roberto fue al garaje. ¿Sabías que en ese momento estaba saboteando el auto? Sí. Cerré los ojos, recordando esa noche. Miguel me había llamado molesto por la discusión. Mamá, estás siendo tan injusta, me dijo. No entiendo de dónde viene todo esto. Yo le dije que le diera espacio, que las parejas discuten a veces. Le pedí a mi hijo paciencia con la mujer que estaba planeando su asesinato. Después de que pasó, continuó Sara. Roberto me indicó cómo actuar, cómo llorar, qué decirle a la policía, a ti, a Emma. ¿Ensayaste tu duelo?, preguntó el fiscal. Roberto dijo que tenía que ser convincente, o la gente sospecharía. Me hizo practicar llorar, practicar hablar de Miguel en pasado, practicar ser viuda. La sala quedó en silencio, salvo por el llanto de Sara y el retumbar de mi propio corazón. Hay algo más, dijo la abogada de Sara. Algo que no aparece en las grabaciones. Levanté la mirada de golpe. Díselo,
la animó la abogada. Sara alzó la cabeza, y por primera vez desde que había entrado a la sala, me miró directamente. Roberto quería esperar más tiempo antes de estar juntos públicamente, pero yo estaba perdiendo la paciencia. Esa tarde, en la que nos escuchaste hablar, cuando dije que tú estabas empezando a sospechar, acababa de decirle a Roberto que, si no hacíamos oficial nuestra relación pronto, yo misma te lo diría todo. ¿Ibas a confesar?, pregunté. Iba a decirte que Roberto y yo nos habíamos enamorado después de la muerte de Miguel, que nos habíamos consolado mutuamente en el duelo. Iba a hacerlo parecer como si todo hubiera empezado después del funeral. Hizo una pausa, pero Roberto no quiso. Dijo que era demasiado arriesgado, que tú podrías hacer demasiadas preguntas. Quería esperar los 3 años completos, divorciarse de ti y casarse conmigo, hacerlo parecer algo natural. La miré fijamente. Entonces, la conversación que escuché. Roberto estaba intentando convencerte de esperar. Sí. Sacó el tema de las líneas de freno para recordarme por qué debíamos ser cuidadosos, por qué no podíamos apresurarnos. La ironía era devastadora. Si Sara hubiera sido más paciente, si no hubiera presionado a Roberto para acelerar su plan, quizá nunca habría descubierto la verdad. Miguel seguiría muerto, pero sus asesinos estarían libres. Señora Magdalena, dijo el fiscal con suavidad, ¿tiene alguna pregunta para Sara antes de continuar? Tenía 1000 preguntas. Quería saber cómo podía mirar a Emma a los ojos todos los días sabiendo lo que había hecho. Quería saber si pensó en Miguel en esos últimos segundos antes del choque. Quería saber cómo fue capaz de pararse junto a su tumba y arrojar tierra sobre su ataúd mientras planeaba un futuro con su asesino. Pero solo había una pregunta que realmente importaba. ¿Crees que 25 años son suficientes?, pregunté. El rostro de Sara se desmoronó. Nada será suficiente. Lo sé. Sé que destruí la vida de Emma, tu vida, mi propia vida. Sé que maté a un buen hombre que me amaba y confiaba en mí. 25 años, 50 años, cadena perpetua. Nada de eso va a traer de vuelta a Miguel. Tenía razón. Nada iba a traer de vuelta a Miguel. Pero Emma tendría 30 años cuando Sara saliera de prisión. Tendría la oportunidad de decidir por sí misma si quería o no una relación con su madre. Y quizá, para entonces, Sara se habría convertido en alguien digno de esa relación. Aceptaré el acuerdo, dije. El alivio cruzó el rostro de Sara, seguido de inmediato, por sentir ese alivio. Gracias, susurró. Me levanté para irme, y luego me giré una vez más. Sara, Emma va a crecer sabiendo lo que hiciste. Algún día querrá respuestas. Cuando ese día llegue, espero que estés preparada para decirle la verdad. Toda la verdad. Ella merece saber quién era realmente su padre y quién eras realmente tú. Lo haré, prometió Sara. Le diré todo. Salí de esa oficina sabiendo que los asesinos de mi hijo responderían ante la justicia. Roberto probablemente enfrentaría cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Sara cumpliría 25 años. No era justicia perfecta. La justicia perfecta habría sido Miguel entrando de nuevo por mi puerta, llamándome mamá, trayendo a Emma a cenar los domingos. Pero era justicia al fin. Y por primera vez en 3 años, pude imaginar un futuro en el que el peso del duelo no me aplastara cada mañana al despertar. La verdad, por fin, iba a liberarnos a todos. El juicio de Roberto comenzó 3 meses después, en enero de 2025. Sara ya había sido sentenciada y cumplía su condena en un centro penitenciario femenino. El juzgado local hervía de reporteros y vecinos curiosos que no podían creer que la silenciosa Magdalena hubiera descubierto una conspiración de asesinato en su propia cocina. Me senté en la primera fila todos y cada uno de los días, usando un atuendo distinto cada vez, pero siempre con el anillo de preparatoria de Miguel colgado al cuello con una cadena. El abogado defensor de Roberto, un hombre elegante venido de otra ciudad llamado Marcos Beltrán, me miraba constantemente, como si yo fuera una bomba a punto de explotar. No estaba equivocado. Damas y caballeros del jurado, comenzó Beltrán en su alegato inicial. Van a escuchar grabaciones que los impactarán y perturbarán. Pero recuerden que las palabras sacadas de contexto pueden pintar una imagen muy distinta a la realidad. ¿Fuera de contexto? Casi me reí.
¿Cómo se saca de contexto cuando sugeriste cortar las líneas de freno? Pensé que estabas loco. Mi cliente, Roberto, es un investigador de seguros de 67 años, con 40 años de historial limpio. Un hombre que amaba a su hijastro, que lloró su muerte y que apoyó a su esposa durante el período más oscuro de su vida. El fiscal, Jaime Hernández, se levantó para su alegato. El acusado no apoyó a la señora Magdalena en su duelo. Él causó ese duelo, lo planeó, y luego vivió con ella durante 3 años, observándola sufrir cada día por el hijo que él mismo asesinó. Durante la semana siguiente, reprodujeron mis grabaciones ante el jurado. Cada conversación, cada detalle, cada risa cruel. Observé los rostros de los jurados mientras escuchaban a Roberto y a Sara hablar de los últimos momentos de Miguel como si comentaran una película que habían disfrutado. La estrategia de la defensa se volvió clara: culpar de todo a Sara. Según Beltrán, Roberto había sido seducido por una mujer más joven y manipuladora que lo convenció de ayudarla a matar a su esposo. Sara enfrentaba un divorcio que la dejaría sin nada. Necesitaba que Miguel muriera, argumentó Beltrán, y usó su relación con Roberto para manipularlo. Era una estrategia astuta: pintar a Roberto como la verdadera víctima, un hombre mayor engañado por una mujer calculadora. Pero no contaban con lo minuciosa que yo había sido. En el estrado, estaba preparada para cada ataque de Beltrán. Sí, había odiado a Sara durante años. La había odiado aún más desde que descubrí la verdad. Sí, quería venganza. Quería justicia para mi hijo asesinado. Sí, esperé 2 semanas antes de llamar a la policía porque necesitaba pruebas suficientes para condenarlos a ambos. Señora Magdalena, dijo Beltrán durante el contrainterrogatorio, ¿no es cierto que usted nunca quiso a su nuera? Es correcto, respondí con calma. Nunca me cayó bien. Resulta que mi instinto era mejor de lo que pensaba. Varios jurados sonrieron. Beltrán frunció el ceño. ¿Grabó estas conversaciones en secreto, sin que ellos lo supieran? Grabé conversaciones en mi propia casa mediante un sistema de seguridad instalado legalmente. Todas las conversaciones se registraron de forma automática. ¿Admite que quería vengarse de Sara? Lo miré directamente a los ojos. Señor Beltrán, si alguien asesinara a su hijo, ¿no querría usted justicia? Objeción, su señoría. No responde a la pregunta. El juez asintió. La testigo responderá lo que se le pregunta. Sí, dije con sencillez. Quería que quienes mataron a mi hijo pagaran por lo que hicieron. Y aún lo quiero. Beltrán intentó otro ángulo. Las grabaciones abarcan más de 1 año. ¿Por qué no sospechó antes? Esa era la pregunta que me había perseguido desde el inicio. Porque confié en ellos, respondí. Confié en mi esposo de 40 años. Confié en la mujer que creía que estaba de luto por su marido. Jamás imaginé que las 2 personas a las que consolaba por su dolor eran las mismas que habían causado el mío. La sala quedó en silencio absoluto. A veces, señor Beltrán, continué, cuando amas a alguien, eres ciego ante su capacidad para el mal. Ese fue mi error, pero no fue mi crimen. Cuando bajé del estrado, crucé la mirada con Roberto por primera vez desde que había comenzado el juicio. Me estaba mirando con algo entre odio y un respeto a regañadientes. Bien, debía respetar a la mujer que lo había derribado, pero la defensa aún tenía una carta más por jugar y estaba a punto de mostrarla. El golpe llegó durante la segunda semana del juicio, cuando Beltrán llamó a Roberto a declarar en su propia defensa. Observé a mi esposo de 40 años caminar hacia el estrado, y por un instante vi al hombre con el que me había casado, en lugar del monstruo que había matado a mi hijo. Durante el interrogatorio directo, Roberto se pintó como un hombre en duelo por su hijastro, que había buscado consuelo en una relación inapropiada que se le fue de las manos. Amaba a Miguel, dijo, con la voz quebrándose de manera convincente. Cuando murió, quedé devastado. Sara y yo encontramos consuelo el uno en el otro. Estuvo mal, pero no fue planeado. Háblenos de las conversaciones que la señora Magdalena grabó, lo instó Beltrán. Roberto se giró hacia el jurado. Sara se obsesionó con la idea de que Miguel había sido asesinado. Me llamaba constantemente, teorizando sobre quién podría haber querido verlo muerto, cómo podría haberse hecho. Las conversaciones sobre las líneas de freno no eran sobre planear un asesinato. Sentí cómo se me disparaba la presión.
Eran sobre las fantasías paranoicas de Sara acerca de cómo alguien más podría haber matado a su esposo. La audacia de este hombre. Convertir la confesión de Sara en prueba de su supuesta inestabilidad mental. ¿Está diciendo que Sara Mitchell estaba delirando?, preguntó Beltrán. Digo que era una viuda en duelo, que no podía aceptar que la muerte de su esposo había sido un accidente aleatorio. Y en mis intentos por consolarla, a veces seguía sus teorías. Era magistral, repugnante, pero magistral. Hacía parecer que solo estaba complaciendo a una mujer perturbada, no planeando un asesinato con su amante. Pero entonces llegó el contrainterrogatorio, y Jaime Hernández estaba preparado. Señor Foster, en una grabación usted dice, era el plan perfecto. Un pequeño corte en el lugar correcto. ¿Estaba complaciendo los delirios de Sara o estaba atribuyéndose el mérito de un asesinato exitoso? La compostura de Roberto se resquebrajó ligeramente. Yo intentaba hacerla sentir mejor con sus teorías, asumiendo el crédito de algo absurdo. Estaba siendo sarcástico. ¿Sarcástico? Hernández dejó que la palabra flotara en el aire. Señor Foster, en otra grabación, Sara dice, a veces me pregunto si en esos últimos segundos antes del choque se dio cuenta de lo que estaba pasando. Y usted responde, ¿importa? Ya se fue, y ahora por fin podemos estar juntos. ¿Eso también era sarcasmo? La sala estaba tan silenciosa que se podía oír la respiración de Roberto. Esa conversación fue sacada de contexto. ¿Qué contexto hace aceptable hablar de los últimos momentos de terror de su hijastro?, replicó Hernández. El abogado de Roberto objetó, pero el daño ya estaba hecho. El jurado miraba a Roberto con asco. Hernández continuó metódicamente, reproduciendo grabación tras grabación, pidiéndole a Roberto que explicara cada una como sarcasmo o como manejo de delirios. Cuando terminó, la historia de Roberto sonaba tan ridícula como realmente era. Pero el golpe final llegó cuando Hernández llamó a su última testigo, Sara Mitchell, por videollamada desde prisión. Señora Mitchell, comenzó Hernández. El acusado afirma que sus conversaciones sobre las líneas de freno eran fantasías, delirios sobre cómo alguien más pudo haber matado a su esposo. ¿Es cierto? Sara, con el rostro demacrado bajo el uniforme penitenciario, negó con la cabeza. No. Roberto sugirió cortar las líneas de freno. Fue idea de él. Grabé algunas de nuestras conversaciones en mi teléfono porque tenía miedo y quería pruebas, por si algo salía mal. La sala estalló. Sara tenía sus propias grabaciones. Beltrán se levantó de un salto. Objeción. Esta evidencia no fue revelada. El juez Harrison ordenó un receso mientras los abogados discutían. Me senté en el pasillo, con la mente dando vueltas. Sara también había grabado sus conversaciones, y nunca lo había mencionado durante las negociaciones de su acuerdo. Cuando se reanudó la sesión, Hernández reprodujo las grabaciones de Sara. Eran incluso más incriminatorias que las mías, porque captaban las conversaciones de planeación real, no solo las discusiones posteriores. En una, grabada en febrero de 2024, la voz de Roberto se escuchaba con total claridad. Miguel está empezando a sospechar demasiado. Tenemos que actuar pronto antes de que se dé cuenta de lo que está pasando. La voz de Sara respondió. ¿Cómo hacemos que parezca un accidente? Déjalo en mis manos. He investigado suficiente fraude de seguros para saber cómo funcionan estas cosas. En otra, de marzo de 2024, apenas unos días antes de la muerte de Miguel, ¿estás seguro de lo de las líneas de freno? Confía en mí, amor. Un solo corte en el lugar correcto y parecerá desgaste normal. Las curvas de la montaña harán el resto. Cerré los ojos mientras se reproducían las grabaciones, escuchándolos planear la muerte de mi hijo con el mismo tono que usarían para planear unas vacaciones. Cuando terminaron, la sala quedó en silencio, salvo por el sonido de alguien llorando. Miré alrededor y me di cuenta de que era yo. El rostro de Roberto estaba ceniciento. Su brillante estrategia de defensa acababa de derrumbarse por completo. Pero Hernández no había terminado. Señora Mitchell, ¿por qué no reveló estas grabaciones durante las negociaciones de su acuerdo? Sara miró directamente a la cámara. Porque Magdalena merecía ser quien los derribara. Ella perdió a su hijo. Ella merecía ser la heroína de esta historia, no yo.
Solo decidí hablar cuando vi que Roberto intentaba culparme de todo, incluso desde prisión, mientras yo enfrentaba 25 años. Sara aún era capaz de sorprenderme. Después de eso, el juicio estaba prácticamente decidido, pero aún quedaba una revelación más, una que iba a cambiar todo lo que creía saber sobre la muerte de mi hijo. El último testigo fue alguien a quien no esperaba, el detective Morales, quien había investigado el accidente original de Miguel. Hernández lo llamó para testificar sobre la evidencia física, pero durante el contrainterrogatorio, Beltrán hizo una pregunta que abrió una puerta que nadie vio venir. Detective Morales, durante su investigación original, entrevistó a alguien que sugiriera que la muerte de Miguel Foster no había sido un accidente. Morales dudó. Hubo una persona que parecía sospechar de las circunstancias. Mi corazón se detuvo. ¿Alguien más había sospechado? ¿Puede explicarlo? El empleador de Miguel, Dave Richardson, llamó a nuestro departamento aproximadamente una semana después del accidente. Dijo que Miguel había mencionado estar preocupado porque alguien pudiera estar manipulando su auto. La sala del tribunal se llenó de murmullos. Hernández parecía tan sorprendido como todos los demás. ¿Dieron seguimiento a ese reporte?, preguntó. Entrevistamos al señor Richardson, pero no pudo aportar detalles concretos, respondió el detective. Dijo que Miguel parecía paranoico en las semanas previas a su muerte, revisando su auto de manera obsesiva, haciendo preguntas sobre sabotaje automotriz. Me aferré al respaldo del banco frente a mí. Miguel lo había sabido. De alguna manera, mi hijo había sentido el peligro. Su señoría, dijo Hernández, poniéndose de pie. Solicito un receso breve para investigar esta nueva información. El juez Harrison concedió el receso, y en menos de una hora, Dave Richardson iba camino al tribunal. Yo conocía a Dave. Había sido el supervisor de Miguel en la firma de ingeniería durante 8 años. Miguel confiaba en él. Cuando se reanudó la sesión, Dave subió al estrado, nervioso pero decidido. Señor Richardson, comenzó Hernández, cuéntenos sobre el comportamiento de Miguel Foster en las semanas previas a su muerte. Dave me miró antes de responder. Miguel tenía miedo. No decía mucho, pero había empezado a revisar su auto todas las mañanas antes de ir al trabajo. Me preguntó si sabía algo sobre sabotaje automotriz. Dijo que había estado leyendo sobre fallas en las líneas de freno. ¿Dijo por qué estaba preocupado?, preguntó Hernández. Dijo que alguien con acceso a su garaje estaba haciendo muchas preguntas sobre la rutina de mantenimiento de su auto. Alguien que sabía exactamente cuándo y dónde trabajaba en el Mustang. Las piezas encajaron con una claridad nauseabunda. Roberto no solo conocía la rutina de Miguel, la había estado estudiando, preparándose para el asesinato. ¿Miguel sospechaba de alguien en específico?, preguntó Hernández. Dave dudó, lanzando una mirada a Roberto. Nunca dijo un nombre, pero mencionó estar preocupado por su padrastro. Dijo que Roberto hacía preguntas raras sobre el sistema de frenos del Mustang. El rostro de Roberto se puso blanco. Su propio comportamiento había despertado las sospechas de Miguel. ¿Qué tipo de preguntas?, insistió Hernández. Cosas técnicas, sobre el líquido de frenos, la ubicación de las líneas, cada cuánto las revisaba. Al principio, Miguel pensó que era simple curiosidad, pero cuando Roberto siguió preguntando, ¿cuándo fue la última vez que habló con Miguel sobre esto?, preguntó Hernández. El día antes de que muriera. Me llamó esa tarde y me dijo que estaba pensando en llevar el auto a un mecánico para que lo revisaran profesionalmente. Iba a hacerlo justo después de su partida de póker. La ironía fue devastadora. Miguel planeaba revisar su auto al día siguiente de su asesinato. Si lo hubiera hecho un día antes, tal vez aún estaría vivo. ¿Mencionó alguna otra preocupación?, continuó Hernández. Dijo que su esposa estaba actuando de forma extraña. Pasaba mucho tiempo en la casa de su madre. Era reservada con las llamadas telefónicas. Empezaba a preguntarse si tenía una aventura. Cerré los ojos. Miguel había estado uniendo las piezas. El padrastro sospechoso preguntando por el auto. La esposa infiel pasando tiempo con ese mismo padrastro. Había estado tan cerca de descubrir la verdad. Señor Richardson, preguntó Hernández, en su opinión, ¿Miguel Foster estaba paranoico o estaba realmente en peligro? Dave miró directamente a Roberto. Estaba en peligro. Y creo que lo sabía. Cuando Dave terminó de testificar, la fiscalía cerró su caso.
La defensa de Roberto estaba en ruinas. El jurado había escuchado pruebas abrumadoras de asesinato premeditado, incluida la creciente conciencia de la propia víctima sobre la amenaza contra su vida. Durante los alegatos finales, Hernández pintó el retrato de un asesino calculador que no solo había matado a su hijastro, sino que había sido tan arrogante como para estudiar abiertamente las rutinas de su víctima, provocando que Miguel se volviera sospechoso en sus últimas semanas. Beltrán intentó desesperadamente rescatar algo, argumentando que las preguntas de Roberto sobre el auto demostraban su inocencia. ¿Por qué un hombre culpable llamaría la atención sobre sí mismo? Porque, respondió Hernández en su réplica, Roberto estaba tan seguro de su plan, tan convencido de que nadie lo sospecharía jamás, que ni siquiera se molestó en ocultar su preparación. Creyó que era lo suficientemente astuto como para cometer el crimen perfecto. El jurado deliberó menos de 4 horas. Culpable en todos los cargos. Asesinato en primer grado. Conspiración y manipulación de evidencia. Mientras se leía el veredicto, Roberto se giró para mirarme por última vez. Yo le devolví la mirada sin pestañear. ¿Ese hombre había matado a mi hijo? Había vivido en mi casa durante 3 años mientras yo lloraba, y luego había intentado culpar de todo a su cómplice. Pero aún quedaba una revelación más, una que por fin me daría la verdad completa sobre por qué Miguel tuvo que morir. Y vendría de la fuente más inesperada, Emma. La audiencia de sentencia estaba programada para 3 semanas después, pero antes de que eso ocurriera, recibí una llamada telefónica que cambiaría todo lo que creía saber sobre este caso. La llamada era de Linda, la madre de Sara, quien había estado cuidando a Emma desde el arresto de su hija. Magdalena dijo, con la voz temblorosa, «Necesito verte. Emma dijo algo ayer que creo que tienes que escuchar. Nos encontramos en un café pequeño, a las afueras del pueblo. Linda llevó a Emma, que corrió a abrazarme como siempre. A pesar de todo, esa niña seguía viéndome como la abuela Magdalena, la mujer que hacía galletas y le leía cuentos antes de dormir». «¿De qué se trata?», pregunté, después de que Emma se sentó en una mesa cercana con libros para colorear. Las manos de Linda temblaban mientras hablaba. Ayer, Emma estaba jugando a la casita con sus muñecas. Estaba representando una escena en la que la mamá y el papá muñecos discutían, y la muñeca de la mamá dijo algo que me heló la sangre. «¿Qué dijo?», pregunté. Hizo que la muñeca dijera, «Papá ya sabe lo del bebé. Tenemos que decírselo al abuelo Roberto antes de que papá se enoje». Me quedé mirando a Linda. «¿Qué bebé?». «Eso mismo le pregunté yo a Emma», continuó Linda, y ella dijo, muy tranquila, que mamá tenía un bebé en la panza que no era del papá, que era del abuelo Roberto. El mundo se me inclinó. Sara había estado embarazada. Le hice más preguntas a Emma, con mucho cuidado. Dijo que mamá fue al doctor por el bebé, pero luego el bebé se fue, continuó Linda. Dijo que mamá estaba muy triste porque el bebé se fue, y que fue entonces cuando empezó a pasar más tiempo con el abuelo Roberto. Mi mente recorrió la línea del tiempo. La relación entre Sara y Roberto había comenzado en julio de 2023. Miguel murió en octubre de 2022. Si Sara había estado embarazada y tuvo un aborto espontáneo o una interrupción. Linda, ¿cuándo crees que pasó esto? Por lo que Emma recuerda, creo que Sara quedó embarazada a finales de 2023, probablemente cerca de Navidad. El embarazo habría terminado a principios de 2024, en enero, el mismo mes en que las grabaciones mostraban a Roberto y a Sara hablando por primera vez del asesinato como una opción. Emma dijo algo más, continuó Linda bajando la voz. Dijo que papá le preguntaba a mamá sobre las visitas al doctor, sobre por qué se sentía mal por las mañanas. Dijo que papá estaba de mal humor por los secretos de mamá. Miguel había sospechado de algo más que una infidelidad. Había estado cuestionando a Sara por un embarazo que no podía ser suyo porque las fechas no coincidían. Llamé de inmediato a Jaime Hernández. «Un embarazo lo cambia todo», dijo después de que le expliqué lo que Emma había contado. Si Miguel estaba cuestionando a Sara por un embarazo que no era suyo, y si Roberto era el padre, les daba un motivo aún más fuerte para asesinarlo, completé. Exactamente. Miguel ya no era solo un esposo sospechoso. Estaba a punto de descubrir que su esposa estaba embarazada del hijo de su padrastro. Hernández solicitó al tribunal reabrir el caso para presentar esta nueva evidencia. El juez Harrison
Visiblemente perturbado por estos hechos, aceptó escuchar el testimonio de Linda y de una psicóloga infantil que había entrevistado a Emma. La psicóloga, la doctora Rebeca Salgado, testificó que las declaraciones de Emma eran consistentes y detalladas, sin señales de haber sido inducidas ni de falsos recuerdos. Los niños de la edad de Emma, explicó, por lo general, no inventan historias complejas sobre embarazos y procedimientos médicos. En mi opinión profesional, dijo la doctora Salgado, Emma está relatando recuerdos genuinos de conversaciones y eventos que presenció en su hogar. Linda testificó sobre el juego con muñecas de Emma y las frases específicas que había dicho sobre el embarazo y las discusiones de sus padres. Pero la revelación más fuerte llegó cuando Hernández llamó a Sara a declarar nuevamente por videollamada. Señora Mitchell, dijo, ¿estaba usted embarazada durante su relación con Roberto? Sara permaneció en silencio durante un largo momento, con lágrimas corriendo por su rostro. Sí. ¿Era Roberto el padre? Sí. ¿Miguel descubrió ese embarazo? Sara asintió, incapaz de hablar. Señora Mitchell, necesita responder en voz alta para el registro. Sí, susurró. Miguel encontró mi prueba de embarazo. Me enfrentó por las fechas. Dijo que no coincidían con nuestra intimidad. Sabía que el bebé no era suyo. ¿Qué pasó con el embarazo? Tuve un aborto espontáneo a las 12 semanas. Pero para entonces, Miguel ya hacía demasiadas preguntas. Dijo que iba a exigir una prueba de paternidad, que iba a descubrir quién era el padre. La última pieza del rompecabezas encajó. Miguel no solo sospechaba de una aventura, tenía pruebas concretas de la infidelidad de Sara y estaba decidido a descubrir la verdad. Señora Mitchell, preguntó Hernández, ¿fue por eso que usted y Roberto decidieron que Miguel tenía que morir? Sara miró directamente a la cámara, con el rostro destruido por la culpa y el dolor. No podíamos permitir que descubriera que Roberto era el padre. Roberto dijo que si Miguel lo sabía, destruiría nuestras vidas. El asesinato nunca fue solo por la relación, fue para ocultar el embarazo. La sala quedó en silencio, salvo por el sonido de mi propio corazón. No habían matado a Miguel solo para estar juntos. Lo habían matado para esconder la prueba de su traición. El juez Harrison pidió un receso, pero apenas lo escuché. Yo pensaba en mi hijo, en sus últimas semanas de vida, descubriendo el embarazo de su esposa, dándose cuenta de que no podía ser su hijo, decidido a descubrir la verdad que revelaría la traición definitiva de su padrastro. Miguel murió no solo porque sospechaba, murió porque fue lo suficientemente inteligente para entender exactamente lo que estaba ocurriendo. Y fue entonces cuando comprendí la verdadera magnitud de lo que Roberto y Sara nos habían arrebatado. No solo habían asesinado a mi hijo, también habían asesinado a mi nieto o nieta que nunca nacería. La audiencia de sentencia se convirtió en algo completamente distinto después de la revelación de Sara sobre el embarazo. El juez Harrison la calificó como uno de los casos más depravados de traición familiar que había visto en 30 años en el estrado. Roberto fue condenado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Pero antes de dictar la sentencia, el juez permitió las declaraciones de impacto de las víctimas. Yo había pasado semanas preparando lo que quería decir, pero cuando me paré frente a ese podio y vi a Roberto con su uniforme naranja, dejé mis notas a un lado. Su señoría, hace 3 años perdí a mi hijo en lo que creí que había sido un accidente trágico. Hice una pausa. Lloré, no solo por Miguel, sino también por el nieto o la nieta que nunca tendría, porque él y Sara estaban intentando tener otro bebé. Levanté la mirada y fijé los ojos en Roberto. Lo que no sabía era que Sara estaba embarazada del hijo de Roberto. Mi hijo murió tratando de proteger a una familia que incluía a un bebé que en realidad era de su padrastro. La sala quedó completamente en silencio. Roberto no solo asesinó a mi hijo, asesinó también a su propio hijo no nacido para encubrir su crimen. Obligó a Sara a elegir entre su amante y su esposo. Y cuando ella lo eligió a él, se aseguró de que esa elección le costara la vida a Miguel. Me giré nuevamente hacia el juez. Su señoría, esto no fue un crimen pasional ni un error momentáneo. Fue la ejecución calculada de un joven padre que estaba haciendo las preguntas correctas y acercándose demasiado a la verdad. Cuando terminé, el abogado de Roberto renunció al derecho de su cliente a hablar. ¿Qué podía decir? El discurso del juez Harrison, al dictar sentencia,
Fue implacable. Señor Foster, usted ha cometido lo que considero la traición definitiva. Asesinó a un joven que confiaba en usted, que lo llamaba familia, que jamás imaginó que el hombre al que admiraba estaba destruyendo su vida de manera sistemática. Después de la sentencia, salí de ese tribunal sintiendo algo que no había experimentado en 3 años. Paz, no felicidad. Nunca podría ser feliz por la muerte de Miguel, pero paz, porque finalmente se había hecho justicia. 6 meses después, recibí una carta de Sara desde prisión. Escribía sobre sus sesiones de terapia, sobre haber comprendido por fin la magnitud de lo que había hecho, sobre su deseo de convertirse en una mejor persona para Emma cuando algún día fuera liberada. No respondí a esa carta ni a ninguna de las que siguieron, pero hice otra cosa. Fundé la Fundación Miguel Foster, dedicada a ayudar a niños que han perdido a sus padres por violencia dentro del entorno familiar. Porque aunque Emma no fue víctima directa de violencia doméstica, sí fue una niña cuyo padre fue asesinado por miembros de su propia familia y merecía apoyo. Emma viene a visitarme una vez al mes, Linda la trae, y horneamos galletas, leemos libros y hablamos de su papá. Le he contado versiones apropiadas para su edad de la verdad, que algunas personas malas lastimaron a su papá y que ahora esas personas están en la cárcel, donde no pueden hacerle daño a nadie más. Algún día, cuando sea mayor, Emma querrá saber más. Y cuando llegue ese día, se lo contaré todo. Le diré que su padre fue un buen hombre que la amaba, que estaba tratando de proteger a su familia cuando murió. Le diré que fue inteligente y valiente, y que descubrió la verdad porque la amaba lo suficiente como para hacer las preguntas difíciles. Este año, en el cumpleaños de Miguel, Emma y yo soltamos globos de sus colores favoritos. Mientras los veíamos desaparecer en el cielo, Emma me preguntó si su papá podía verlos desde el cielo. Creo que sí, cariño, le dije. Y creo que sabe que nos aseguramos de que las personas malas fueran castigadas. Bien, dijo ella, con la certeza absoluta de una niña de 5 años. Papá merecía justicia. Sí, la merecía. Y después de 3 años de dolor, mentiras y traición, finalmente la obtuvo. A veces la gente me pregunta si estoy enojada, si estoy resentida, si me arrepiento de haber denunciado a personas que alguna vez fueron mi familia. La respuesta es complicada. Tengo el corazón roto porque mi hijo ya no está. Estoy devastada porque Emma crecerá sin su padre. Estoy enojada porque pasé 3 años consolando a quienes causaron mi dolor. Pero no estoy amargada, porque Miguel crió a esa niña creyendo en la justicia, en la verdad y en defender lo correcto. Y eso fue exactamente lo que hicimos. A veces, quienes más te lastiman son las personas más cercanas. A veces, en quienes más confías son quienes están conspirando contra ti. Y a veces, la única forma de proteger a los inocentes es destruir a los culpables, incluso cuando eso te cuesta todo lo que creías tener. El sistema de grabación de Miguel sigue instalado en mi casa, no porque viva con miedo, sino porque me recuerda cada día que la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, sin importar cuánto intenten ocultarla. A veces, cuando la casa queda en silencio y la noche cae despacio, vuelvo a pensar en todo lo vivido. No para revivir el dolor, sino para recordar que incluso de las traiciones más profundas pueden hacer verdad, justicia y una forma distinta de paz. Compartir esta historia no fue fácil, pero sentí que debía hacerlo, porque nadie debería cargar solo con algo así. Gracias por escuchar mi historia. Si tocó tu corazón, dale like, suscríbete, y cuéntame si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? Porque, tal vez, tus palabras hoy podrían dar calor a alguien que necesita esperanza. Y dime también, ¿desde dónde me estás escuchando hoy?